sin que ninguno de estos sindicatos lo denunciaran. Pretende criticar a los sindicatos porque se paguen productividades injustificadas, diciendo que antaño se pagaron productividades millonarias. O sea, porque los anteriores lo hicieron mal. Casualidad, que los anteriores también eran ellos. Es decir, son los mismos antes que ahora. David Valadez, Cristina Rodríguez, estaban antes también. Porque los anteriores lo hicieron mal. ¿Se justifica que ahora se siga haciendo mal? Pero no iba a ser el señor Valadez el que iba a cambiar esto. Aquí vemos que esto sigue siendo lo mismo. Pero es que sigue aún así diciendo, así puso como ejemplo el pago de 125.000 euros por este concepto en marzo del 2007. Evidentemente me ratifico, a esta señora la vamos a llamar como testigo en la pieza separada. Porque en marzo del 2007 el concejal de personal era David Valadez. El concejal de personal era David Valadez. Es decir, que el que pagaba esas productividades millonarias era David Valadez. Entonces, con la idea, con el intento de controlar el Partido Socialista, y ahora, siendo alcalde, que es lo que quería explicar antes, en el intento de controlar los informes que a él le interesan, le firmen los técnicos a medida. Eso es lo que está pasando en el Ayuntamiento de Estepona. Y eso ha sido denunciado ya en las sesiones plenarias por otros compañeros de la oposición. Se ha dicho que en las delegaciones de bienestar social se pagaron, y de personal se pagaron productividades por importe superior a los 100.000 euros. Pero ahora es que lo ha ratificado. Lo ha ratificado doña Cristina Rodríguez Alarcón con esas declaraciones. Es decir, ella está acusando al señor Valadez de pagar productividades millonarias. Esa es la forma de hacer política del señor Valadez. En vez de trabajar, gestionar y sacar proyectos fructíferos para la ciudad de Estepona, lo único que hace es premiar a aquellos que firman las cosas que él quiere que le firmen y castigar, como ya hemos dicho otras veces, con la caza de brujas y con expedientes injustificados a trabajadores que hacen bien su trabajo y que no están siquiera imputados en el caso Aztapa. Los traslada, los pone en delegaciones donde son inútiles y después pasa lo que pasa, que el informe de la liquidación del presupuesto del año 2008, como pasó en el pleno pasado, resulta que está carente de todo tipo de información. ¿Por qué? Porque los funcionarios que hacen bien su trabajo son trasladados a otros sitios donde no sirve. Eso es lo que está haciendo el señor Valadez. En vez de arreglar la ciudad de Estepona, está desbaratando lo poco que quedaba bien del Ayuntamiento de Estepona. Y, evidentemente, pues tengo muchos ejemplos. Aquí, por ejemplo, hay otro señor al que se le paga 1.500 euros de productividad en septiembre del 2006, también era concejal David Valadez. Casualmente este señor fue secretario de organización de la Juventud Socialista. Qué casualidad, pasaba por allí, era un cargo orgánico del Partido Socialista, qué casualidad. David Valadez pidiendo al entonces alcalde Antonio Barrientos productividad de 1.200 euros para otro trabajador. Muchos ejemplos. Otro, 1.050 euros. Pero no solo había peticiones de productividades, sino que incluso cuando en el año 2007, en julio del 2007, después de las elecciones municipales, el señor Valadez ya no es concejal de personal, el que llega como concejal de personal, lo que hace es una circular generalizada a todos los concejales de gobierno y les advierte que es ilegal pagar productividades de forma injustificada, que deben estar muy bien justificadas esos pagos y que si no es ilegal. Y aquí está una carta de fecha 9 de julio de 2007 donde dice: dicho complemento, las productividades, en ningún momento puede convertirse en retribuciones fijas y periódicas, dado que se retribuye de acuerdo con condiciones objetivas que se producen de forma puntual. El señor Valadez lleva 2 meses ya, pagando no solo productividades a los señores que hemos dicho estaban imputados, sino también a cargos de confianza que, además, el Pleno ha dicho y ha acordado que deberían estar fuera del ayuntamiento. Y él premia, en vez de hacer y cumplir el mandato plenario de eliminar o despedir a ese señor del ayuntamiento, lo premia pagándole productividades. Lo ha puesto en otra delegación y ha entrado por la puerta de atrás y le está pagando productividades para compensarle la diferencia de sueldo que el Pleno había acordado. Pero continúo. En este caso en concreto, por ejemplo,
una carta de 9 de julio de 2007 donde decía que las productividades eran un complemento que no podía convertirse en algo periódico y en una retribución fija. Pues aquí se le pedía que justificaran exactamente cuál era la razón de ese complemento. Y en este caso en concreto, pues que era precisamente una persona asignada a la Delegación de Comercio, qué casualidad, de Cristina Rodríguez Alarcón, pues resulta que llevaba percibiendo esa productividad durante 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11 meses seguidos. 11 meses seguidos. No me extraña nada el por qué la concejala Cristina Rodríguez Alarcón no quería que se fiscalizara su gestión cuando hablábamos de las incompatibilidades en los plenos. Porque sabe con toda seguridad que si se fiscaliza su gestión, sus compatibilidades ejerciendo como abogada y como concejala de gobierno a la vez, sabe lo que va a pasar y sabe qué sentencia va a dictarse en ese caso. El que tiene claro que no ha hecho nada mal, no le importa que sea fiscalizada su gestión. El que tiene claro que lo ha hecho mal, sí le importa que sea fiscalizada su función. Y eso es lo que está pasando en este ayuntamiento. Aquí hay un Dream Team formado por Cristina Rodríguez Alarcón, por David Valadez y por los que reciben las productividades, que pretenden que el resto nos callemos. Y si no nos callamos, pues nos atacan. Pues a mí que me sigan atacando, que estoy acostumbrado, pero desde luego nosotros no vamos a callarnos y vamos a seguir denunciando todo eso. Por eso nosotros decimos y ratificamos esa petición de los sindicatos de que el señor Valadez no tiene capacidad para gobernar la ciudad de Estepona, no tiene talante para gobernar la ciudad de Estepona, pero sobre todo, además de ese talante, digamos, más propio de un dictador, sobre todo lo que no tiene es ni idea de cómo sacar a la ciudad para adelante. Solo sabe encumbrarse él más a sí mismo y con eso, desde luego, no se benefician los intereses generales de la ciudad de Estepona. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, de todo este talante, es lo que hace unos días ocurría en una rueda de prensa que él daba cuando tachaba y calificaba a un medio de comunicación de panfleto incendiario. Desde luego, nosotros nos quedamos un poco atónitos cuando vemos cómo una persona licenciada en periodismo, porque periodista es el que ejerce, entiendo yo, el que solo ha estudiado, que no ha ejercido nunca como tal, pues entiendo yo que es simplemente licenciado en periodismo en este caso, pues una persona licenciada en periodismo que tenía que ser mucho más sensible con el derecho a la información, veraz, pues resulta que lo que hace es que aquel medio que no pone lo que a él le gusta que pongan, pues lo califica de panfleto incendiario. Es casualidad, pero si miramos para atrás, todos tenemos memoria, resulta que este señor ha estado escribiendo en el panfleto incendiario en otras épocas. Ese medio es un grupo mediático, un grupo de medios de comunicación que tiene otras publicaciones en las que David Valadez ha escrito artículos de opinión. Como político, como cargo de confianza, no como periodista, que no lo es. Cuando trabaje lo será, cuando trabaje como tal, pero hasta ahora es licenciado en periodismo y punto. Porque además con su actitud demuestra que está muy lejos, yo creo, de ser periodista. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que él ha escrito en ese medio y además él ha participado cuando le ha interesado en numerosos debates públicos que se hacía en una cadena de televisión de ese grupo. Por eso que ahora, cuando ya dicen o lo critican a él, pues los llame panfleto incendiario, es algo que pone de manifiesto que el señor Valadez se cree que esto es su cortijo y todo lo que no le gusta o le molesta pretende darle una patada y apartarlo. Esto es el Ayuntamiento de Estepona, esto es la ciudad de Estepona y el señor Valadez no puede seguir con esa actitud. Por eso nosotros nos ratificamos y nos sumamos a la petición de los sindicatos de que debería dimitir. Y la semana que viene volveremos a pedir la dimisión porque vamos a demostrar con documentos que el señor Valadez ha mentido a los esteponeros y ha
perjudicado o va a perjudicar gravemente los intereses generales de la ciudad de Estepona.